indicándoles que esas modalidades de tercerización laboral pues se encaminan básicamente a las empresas de servicios temporales, las cooperativas de trabajo asociado y los contratos sindicales. Así las cosas, pues arrancamos con nuestro primer tema. Se encamina entonces a las empresas de servicios temporales. Las empresas de servicios temporales, concepto básico de la definición o la intervención de este tipo de modalidad de tercerización, se encuentra regulado en la ley 1990, artículo 71, exactamente, que nos trae básicamente la definición expresa de lo que son las empresas de servicios temporales. Así las cosas, el artículo 71 básicamente, ¿qué nos dice? Es empresa de servicios temporales aquella que contrata la prestación de servicios con terceros beneficiarios para colaborar temporalmente en el desarrollo de sus actividades. Acá hay algo muy importante que entrar a evaluar, y uno es que esas empresas de servicios temporales contratan esa prestación del servicio con una empresa usuaria, es decir, la empresa a la cual se le va a enviar ese trabajador en misión. Asimismo, se desarrolla o se busca que ese trabajador en misión que se envía a esta empresa usuaria pues cumpla unas funciones de carácter temporal en el desarrollo de sus actividades mediante una labor desarrollada por personas naturales contratadas directamente por la empresa de servicios temporales, la cual tiene respecto a estas una característica de empleador. Acá entra algo supremamente importante y era lo que yo les manifestaba, ¿lo recuerdan? El tipo de subordinación contractual y funcional que se deriva de estas dos empresas. Es decir, por una parte, la empresa de servicio temporal, quien ejecuta o ejerce esa función de empleador, y por otra parte la empresa usuaria, quien es a la que se le va a prestar ese servicio, pero que tiene un tipo de subordinación funcional. Cada una de las subordinaciones las vamos a ver con detenimiento para ver cuáles son las características que se derivan de cada una de ellas. Hasta aquí, hasta lo que hemos hablado de tercerización, de lo que hemos hecho como apartes de lo que son cooperativas y demás. ¿Hay alguna pregunta? ¿Me están escuchando bien? ¿Está bien el audio? ¿Está bien el video? ¿Pueden visualizar ustedes las diapositivas? Quisiera que por favor me confirmaran. Listo, perfecto. De antemano les ofrezco excusas, creo que se salió, digamos, de la red lo que estábamos viendo. Y también pues perdimos el audio, entonces mientras que volvimos a hacer la reconexión y demás. Entonces, estas empresas de servicios temporales, también se dice que una empresa de servicios temporales es aquella que contrata la prestación de ese servicio para terceros beneficiarios, como bien lo dijimos, y con la finalidad de prestar un servicio de manera temporal. ¿Qué es lo que pasa y qué es lo importante de que este servicio que se va a prestar sea de manera temporal? Que si bien es cierto existen diferentes requisitos específicos, este servicio temporal. Sí, ya me confirmaron y sí están escuchando bien. Este servicio de manera temporal debe ser encaminado a prestar servicios para actividades que vayan con el giro ordinario de la empresa y que sean de naturaleza ocasional, transitoria o accidental. Es el ejemplo que yo les ponía y por favor tenerlo muy en cuenta. El ejemplo básico que yo les ponía a ustedes era de la contratación, digamos, de ese personal que va a prestar un servicio en época o temporada navideña. Entonces, porque se necesita, porque se aumenta la producción de nuestra compañía, porque hay diferentes factores y pues ese trabajador en misión va a desarrollar ese tipo de actividad ocasional. Entonces, con ocasión a ello es importante definir dos aspectos claves respecto a las empresas de servicios temporales. Una, identificar en este caso el prestador del servicio, que es la empresa de servicio temporal. Dos, identificar el beneficiario a quien se le va a ejecutar este servicio, que en este caso seríamos nosotros como empresa privada o empresa usuaria. Y tres, la calidad o modalidad bajo la cual este trabajador en misión va a ser enviado, es decir, a desempeñar funciones ocasionales, accidentales o transitorias. Más adelante vamos a ver también este tema. Vamos a continuar entonces con el tema de las empresas de servicios temporales. Bueno, la empresa de servicios temporales también tiene la calidad de empleador para las personas naturales contratadas. Es decir, volvemos a hacer este recuento.
¿Quién ejecuta o quién tiene la función directa de fungir como empleador de ese trabajador enviado en misión? En este caso en concreto no sería la empresa usuaria a la que se le prestó el servicio. En este caso, quien funge en calidad de empleador de ese trabajador enviado en misión corresponde directamente a la empresa de servicio temporal. Entonces, él, bajo su cuenta y riesgo, asume esta responsabilidad de enviar a este trabajador en misión y de cumplir con diferentes modalidades y diferentes características que ya les vamos a ver que nos exige a nosotros la normatividad laboral. Los trabajadores vinculados a las empresas de servicios temporales son de dos categorías. Entonces, esta empresa de servicios temporales vincula dos modalidades de trabajadores. Uno que son los trabajadores de planta y otro que son los trabajadores en misión. Los trabajadores en planta, ¿qué son los trabajadores en planta? Los trabajadores en planta son los que desarrollan su actividad en las dependencias mismas de la empresa de servicios temporales. ¿Se entiende por dependencias? Pues digamos, las sucursales propias de esta empresa de servicios temporales y aquellas en las cuales se desarrolla su actividad económica, pues por parte de esta empresa. Por otra parte, entonces tenemos los trabajadores en misión. ¿Cuáles son los trabajadores en misión? Los trabajadores en misión son aquellos que la empresa de servicios temporales envía a esas dependencias de sus usuarios, es decir, de sus beneficiarios, para que desarrollen una actividad específica, actividad que debe ser identificada y previamente establecido entre las dos partes. Es decir, yo como empresa usuaria que solicito a la empresa de servicios temporales, me envío un trabajador en misión con determinadas características. Yo necesito, por ejemplo, un personal para que desarrolle un cargo operativo dentro de mi empresa que va a cumplir estas y estas y estas y estas funciones. Las funciones tienen que estar específicas al momento de que yo efectúe ese requerimiento a la empresa de servicio temporal y no puede ser de que yo primero diga que necesito un trabajador para ejecutar una labor operativa y después le sume a las labores operativas que va a desarrollar esta persona, yo lo ponga a hacer labores adicionales de, no sé, se me ocurre algo como de recepción o limpieza general o bueno, en fin. Las funciones deben de ser previamente identificadas. Es ahí cuando la empresa de servicios temporales cumple con una obligación a partir de ese contrato de prestación de servicios que suscribe con la empresa usuaria. ¿De qué se deriva esa obligación? Esa obligación va encaminada a que le corresponde a la empresa de servicios temporales ejecutar digamos, ese ejercicio de reclutamiento en donde se busque a las personas idóneas y que cumplan con el perfil para el cargo específico. Es decir, si yo solicito como empresa usuaria una persona que me desarrolle una actividad operativa, esas funciones o esa actividad operativa, pues debe ser acorde con ese reclutamiento que yo ejecuto como empresa de servicio temporal y que se encamina a cumplir con las necesidades de la empresa usuaria. Ya identificamos entonces nuestras dos bases claves de este concepto. Una, la empresa de servicios temporal, uno, nuestra empresa usuaria, ¿verdad? Entonces, teniendo en cuenta claro estos dos conceptos, tenemos que tener en cuenta también que no solamente corresponde a las empresas de servicios temporales tener esa presunción de mirar a ver qué posible trabajador se ajuste al cargo. No, para eso nosotros como usuarios hacemos previamente, empresa usuaria, hacemos previamente un requerimiento cumpliendo con unas características específicas, pidiendo un perfil específico y ya corresponde a la empresa de servicios temporales en primera instancia hacer ese tipo de reclutamiento, hacer ese tipo de selección, cumplir con ese protocolo o ese filtro, hacer, digamos, los correspondientes exámenes o, pues, en determinado caso, cómo se maneje, pues, hacer ese filtro, como bien lo dije, para determinar cuál es la persona que va encaminada a cumplir con ese cargo. ¿Qué pasa? Si yo como empresa de servicio temporal pues envío un trabajador que en efecto no va a cumplir las funciones que yo como empresa usuaria solicité, ahí se encamina no solamente a que yo evadir esa obligación y esa responsabilidad al momento de suscribir ese contrato. Entonces ahí entra un tema de responsabilidad, entra un tema de incumplimiento y con ocasión a ello pues unas sanciones determinadas que pues vamos a evacuar más adelante. No son, digamos, no los vamos a tratar muy a fondo porque no es el tema que nos ocupa, pero sí es importante ver en el momento en que la empresa de servicios temporales omite con esta obligación de cuidado, con esta obligación que le ha encomendado la empresa usuaria, cuáles son los tipos de responsabilidades, qué posibles sanciones pueden haber y qué tipo de incumplimiento puede haber respecto al tema.
teniendo en cuenta que todo va derivado del contrato suscrito, de ese contrato de prestación suscrito que previamente se haya establecido entre las dos partes, empresa usuaria, empresa de servicios temporales como proveedor. Entonces, seguimos avanzando en el tema de las empresas de servicios temporales. Generalmente cualquier empresa privada o pública, pues ya sea persona natural o sea persona jurídica, puede contratar servicios con las empresas de servicios temporales y esta facultad para ejercer esta potestad de subordinación frente a los trabajadores en misión. Entonces, razón por la cual podrá exigir el cumplimiento de órdenes a cualquier, digamos, a cuanto a su modo. ¿Qué es lo que pasa? Muchas veces nos dicen, bueno, si el empleador directo de la empresa de servicios temporales, yo como empresa usuaria no puedo impartir órdenes. Claro, están bajo ese poder de subordinación. Si bien es cierto, nuestro empleador directo es la empresa de servicios temporales, esa empresa usuaria también cuenta con unas obligaciones y con unos derechos establecidos previamente. El de impartir órdenes, el de dar instrucciones, el de hacer seguimiento a las actividades, el de requerir a esa empresa temporal en caso de que el trabajador esté faltando a alguna de las obligaciones contractuales y con ocasión a ello, pues se inicia el respectivo procedimiento disciplinario. Yo como empresa usuaria también tengo la facultad de ejercer ese derecho de cuidado. Ahora bien, ¿están viendo bien la imagen? Me sale un recuadro acá, pero no sé si ustedes estén visualizando bien la imagen. ¿Me podrían, por favor, confirmar? Correcto. Entonces, de pronto es problema de acá del equipo, pero podemos seguir entonces. Las empresas de servicios temporales están obligadas a afiliar y pagar los aportes a parafiscales, los aportes a seguridad social, pensiones y riesgos laborales de los trabajadores que son previamente enviados en calidad de trabajadores en misión a esa empresa usuaria. Es ahí cuando me adelanto un poco a lo que vamos a ver en los dos tipos de subordinación. El tipo de subordinación contractual se encamina básicamente a esto. A la obligación, es uno de los puntos, claro está, a la obligación que tiene la empresa de servicios temporales de garantizarle a ese trabajador que va a ser enviado en misión que en efecto se encuentra afiliado a su seguridad social, a sus riesgos laborales, tiene salud, tiene pensión y que cumple con todas las afiliaciones requeridas por la ley. Entonces, ¿qué es lo que pasa si yo como empresa usuaria visualizo que el trabajador por X o Y razón llega sin afiliación a salud, sin afiliación a pensión, sin afiliación a ARL? Es ahí cuando yo como empresa usuaria, empresa privada, persona natural, persona jurídica, que haya requerido este servicio en una empresa de servicios temporales, debo activar inmediatamente la alarma, hacer el requerimiento previo, hacerlo por escrito, no verbal. Tengan en cuenta que cuando vamos a un eventual litigio lo que cuenta es la prueba sumaria, es decir, lo que tengamos por escrito. Entonces, hacer el requerimiento previamente, hacer si el trabajador nos manifiesta a nosotros que no se encuentra afiliado o que a la fecha no se le han hecho sus aportes a salud y pensión y demás, nosotros tenemos la obligación de garantizar también de manera subsidiaria que a este trabajador en misión se le estén pagando sus aportes correspondientes, que tenga sus afiliaciones previas. Caso tal de que esto no suceda, es responsabilidad directa de la empresa de servicios temporales. Claro, pero es nuestro deber de cuidado haber requerido a esa empresa de servicios temporales para que con ocasión de que se presente un litigio en materia laboral, nosotros no vayamos a entrar como solidarios respecto a esa obligación que se ha dejado de cancelar. Entonces, ¿qué debemos hacer cuando visualizamos que hay una circunstancia de esas con un trabajador en misión? Inmediatamente requerir a la empresa de servicios temporales, hacerlo por escrito, darles un término previamente establecido para que ustedes con ocasión a ese incumplimiento pues tampoco procedan a efectuar un incumplimiento del contrato que también va ligado. Entonces, entre las empresas, tanto la proveedora como la beneficiaria, hay un contrato suscrito, ¿verdad? Y el incumplimiento por parte de ellos en generar una obligación también está generando una vulneración o una ineficiencia a las obligaciones contractuales. Entonces, tenemos que activar todos los mecanismos que tengamos a la mano para que con ocasión a ello resguardemos los derechos que tiene ese trabajador y nos evitemos más adelante ser subsidiariamente responsables con las obligaciones dejadas de cancelar. Cualquier inconsistencia en esta prestación del servicio por parte de la empresa de servicios temporales deberá informarse también al Ministerio del Trabajo y o la Superintendencia Nacional de Salud, dependiendo del caso.
Entonces, ¿qué hacemos nosotros como empresa usuaria? En primera instancia, requerimos a la empresa de servicios temporal, solicitamos una respuesta inmediata y por escrito de lo que está pasando con ese trabajador, por qué no cuenta con sus afiliaciones, por qué se ha dejado de cotizar, por qué no se encuentra afiliado, ¿sí? Y de la mano o en manera, digamos, simultánea, tenemos que también hacer el requerimiento al Ministerio del Trabajo o a la Superintendencia de Salud cuando lo sea necesario. Entonces, haciendo ese requerimiento al ministerio, si el trabajador, digamos, decide ir a efectuar activar, digamos, el aparato jurisdiccional y poner su respectiva demanda ordinaria laboral ante nuestros jueces laborales, ¿qué es lo que pasa? El juez laboral se encamina a visualizar todo esto. ¿Y qué es lo que dirá el juez laboral? Posiblemente. Claro está que estoy haciendo una presunción, no es que sea así, eso corresponde a la deliberalidad del cada juez. Entonces, el juez entra a evaluar las pruebas y determina si en efecto el empleador directo es la empresa de servicios temporales, pero ¿quién es esa empresa usuaria a la cual le prestó su servicio? La empresa X. Ah, bueno, empresa X, venga para acá. Muéstrame qué requerimientos, bajo qué circunstancias, con qué, digamos, herramienta usted protegió o defendió a su vez también esos derechos laborales que le fueron vulnerados a ese trabajador. Entonces nosotros, como fuimos muy juiciosos y prestamos mucha atención a este módulo, mostramos las pruebas sumarias que tenemos, los requerimientos efectuados a la empresa de servicios temporales, el requerimiento efectuado al Ministerio del Trabajo y demás, y así nos podemos blindar jurídicamente de que con ocasión a ello podamos incurrir, como lo dije, en una solidaridad respecto del pago de lo que se ha dejado de cancelar. Con relación, digamos, a la inspección, vigilancia y control, el Ministerio del Trabajo, pues, ejerce, digamos, este tema de vigilancia, como le dije, con sus entes territoriales también. Y de conformidad a esto, este sistema de vigilancia y control se encuentra regulado por la resolución 2021 del 9 de mayo del 2018. Si alguno quiere entrar a consultarla, no es un tema que nos competa mucho a nosotros, pero pues es posible que tengan la curiosidad de pronto entrar a verificar la norma puntual, y la norma pues es la resolución 2021 del 9 de mayo del año 2018. Permítame un momento. Creo que hay una inconsistencia con las diapositivas. No sé de pronto por qué no puedo pasar las diapositivas, como les manifesté con anterioridad, puede que sea un problema del equipo, no de ustedes o directamente del sistema. Entonces, sin embargo, las diapositivas las voy a subir, pero pues voy a continuar con lo que tengo acá a la mano para que ustedes pues posiblemente no las puedan visualizar, pero pues yo sigo y que les suban a la plataforma las diapositivas para que ustedes las puedan ver. Hay unos requisitos previamente con los que deben de cumplir las empresas de servicios temporales. ¿Cuáles son esos requisitos? Las empresas de servicios temporales deben constituir una persona jurídica y tendrán como único objeto el previsto en el artículo anterior, es decir, el artículo 71 que previamente vimos. Regálenme un segundo, por favor. Mira, no se puede... No, la pantalla quedó como bloqueada y no se puede pasar. Entonces estoy continuando con estas, pero igual subirles las diapositivas a la plataforma para que ellos las puedan visualizar. Listo. Entonces, uno de los requisitos para que pueda ejercer esta función de empresa de servicios temporal y que con ocasión a ello pueda prestar esos servicios de tercerización es que se encuentre constituida legalmente esa persona jurídica y que tenga como objeto previamente lo desarrollado en el artículo que vimos con anterioridad, es decir, el artículo 71. Recuerden lo que nos hablaban de lo que específicamente se define como empresa de servicios temporal. Entonces, tenemos que ir acorde al artículo 71 y con ocasión a ello constituir de manera legal esa personería jurídica para evitar, digamos, cualquier tipo de inconveniente y que pues por omitir este tipo de procedimientos nos veamos inmersos en una tercerización ilegal. Las empresas de servicios temporales también deben de cumplir con otro requisito previamente establecido, dentro del el cual está que los trabajadores vinculados a estas empresas de servicios temporales pues sean de las dos categorías y que estén previamente identificados. ¿Recuerdan las categorías que vimos? Esas dos categorías. Entonces,
La categoría número 1 debe estar previamente identificada, la categoría número 2 debe estar también previamente identificada. Es decir, que tendremos que identificar y tenerlo muy claro en caso de que un inspector de trabajo vaya y nos haga una visita. Entonces, no, estos trabajadores son de planta y estos trabajadores son de misión y que se encuentren determinados previamente. Los trabajadores en misión tienen derecho a la compensación monetaria por pues, sus vacaciones, sus primas, de servicios proporcional al tiempo laborado, cualquiera que sea. Entonces, independiente de que haya sido, digamos, un mes, 2 meses, 3, 4, 5 meses, eso no lo determinamos nosotros, pues tiene derecho igual las garantías laborales de una persona vinculada directamente por la empresa usuaria o vinculada mediante un contrato de prestación, perdón, mediante una empresa de servicios temporales, tienen que ser las mismas. No hay ocasión a que yo pueda señalar que porque pues es un trabajador enviado en misión, cuenta con características diferentes, ¿no? Las modalidades, digamos, y las garantías constitucionales y laborales que se le otorgan a este trabajador son exactamente las mismas. Bueno, regálenme un segundo. Están creo que tratando de solucionar el tema de la pantalla. Ya lo solucionamos. Entonces, continuamos acá. Ya vimos lo del artículo 71. Continuamos entonces con los requisitos. No sé si hasta el momento hay alguna inquietud, hay alguna duda, hay alguna, no sé, aclaración o de pronto algún aporte que ustedes quieran efectuar. Puede que tengan alguna inquietud, entonces sí es bueno ir evacuando ese tipo de inquietudes a medida que vamos solucionando cada uno de los temas. Bueno, por ahora creo que no hay dudas. Entonces, estos requisitos deben de ser previamente cumplidos por las empresas de servicios temporales, sin antes indicarles que digamos, ese requisito fundamental es que se encuentre legalmente constituida, que en efecto cumpla con los requisitos previamente establecidos a la ley para su funcionamiento, que no tenga ninguna salvedad por ahí guardada para que con ocasión a ello pues tengamos ese inconveniente de que más adelante pues se pueda incurrir en una tercerización ilegal por cumplir con los requisitos señalados. Otra parte es importante, cuando nosotros como empresas usuarias queremos contratar a esas empresas de servicios temporales, ¿qué es lo importante en este caso? Que nos cercioremos de que ellos sí estén cumpliendo con esos requisitos de alguna manera, solicitando sus cámaras de comercio para verificar cómo está el estado de existencia y representación legal de esa persona jurídica, que tiene bajo su objeto, que obviamente en las cámaras de comercio muchas veces los discriminan y muchas veces los especifican de manera clara. Entonces nosotros hacer esa salvedad y hacer, digamos, esa tarea muy juiciosos para que al momento de solicitar trabajadores en misión o demás, pues verifiquemos que esta empresa de servicios temporales sí está cumpliendo a cabalidad con lo señalado por la norma. Acá hay algo importante que vamos a hacer como un tipo de paréntesis. Recuerdan ustedes que una de las características de enviar ese trabajador en misión es que cumpla funciones ocasionales, accidentales o transitorias. Esto no solamente es que esté señalado en la norma, esto también lo trae nuestro Código Sustantivo del Trabajo en su artículo 6, que define este código sustantivo con ocasión a este trabajo ocasional. Dice que el trabajo ocasional, accidental o transitorio es el de corta duración y no mayor de un mes. ¿Qué es lo que pasa? Acá hay una excepción y una vinculación directa a lo que ha dicho la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia. Si bien es cierto, el Código Sustantivo de manera muy exegética define este artículo de esta manera, no quiere decir que el trabajador enviado en misión pues solamente puede desarrollar una función de un mes. No, ¿qué es lo que pasa? Hay que limitar, si bien es cierto, si es ese tipo de vinculación, pero que esa vinculación pues no sea tan taxativa que solamente sea un mes. Y que esas actividades, digamos, esas actividades delegadas para que desarrolle este trabajador en misión, pues sean distintas a las actividades normales del empleador. Esta es la definición del Código Sustantivo. Si bien es cierto, si es algo muy claro que debe ser una duración corta, es ahí cuando empezamos a limitar. El término para establecer que la empresa de servicios temporal puede hacer esa prestación del servicio es de 1 año. Es decir, si yo contrato, envío un trabajador a misión por 6 meses, puede ser prorrogable por otros 6 meses hasta cumplir el año. Una vez cumplido el año, ¿qué es lo que pasa? Esa vinculación de ese trabajador en misión
No puede ser directamente por la empresa de servicio temporal. Esa contratación ya tiene que volverse directa por la empresa usuaria y es ellos quienes tienen la obligación de efectuar esa vinculación y de efectuar esa contratación de manera directa. Ya dejar ese tipo de tercerización y realizar ese tipo de vinculación directa como lo estoy manifestando. Entonces, esos son trabajos ocasionales, accidentales o transitorios, ¿a qué hacen referencia? Al mismo ejemplo que les puse ahorita. Tenemos un índice de producción alta dentro de nuestra compañía y requerimos por un término específico, es decir, 5 meses, evacuar toda la producción de la empresa. ¿Qué es lo que pasa? Ahí es cuando podemos utilizar esta figura, pedir esa contratación directa por una empresa de servicios temporales, decirle como venga, el índice de mi producción de la empresa está bastante alto, yo necesito evacuar esos estándares de crecimiento en 4 o 5 meses, necesito un trabajador en misión con X y Y características, por favor envíemelo como trabajador en misión a mi empresa y pues con ocasión a ello, pues que una vez culmina, digamos, esa labor, pues ya se entienda que ha finalizado, digamos, esa relación. ¿Qué es lo que sucede? No solamente se pueden tener en cuenta que ese trabajador que es enviado en misión, como bien lo dije, pues como es contratado directamente por la empresa de servicios temporales, yo me desligo de cualquier circunstancia. No, también es responsabilidad de la empresa usuaria, es decir, de nosotros, de que cuando esa persona cumple un año, que digamos una actividad que se contrató para 6 meses y se prorrogó por otros 6 meses y cumplimos el año, pues hacer el trámite correspondiente para que esa vinculación ya no sea por medio de esa agencia de servicios temporales que funge su calidad de tercerizador, sino que la contratación sea directa con nosotros. Casos en los que la empresa usuaria puede contratar con las empresas de servicios temporales. Acá los vamos a ver más puntuales. ¿Cuáles son los casos? Algunos de los casos. Cuando se trate de labores ocasionales, accidentales o transitorias, como bien lo vimos, de conformidad a las diferentes jurisprudencias que hay de la Corte Suprema de Justicia Sala Laboral y asimismo de lo que define el Código Sustantivo del Trabajo en su artículo sexto respecto de las actividades ocasionales, accidentales o transitorias. Digamos, otro caso en la que la empresa usuaria también puede contratar estos servicios de las agencias de servicios temporales son cuando se requiere reemplazar personal en vacaciones, en uso de licencia, en incapacidades, enfermedad o en efecto cuando exista licencia de maternidad. Entonces, cuando esa trabajadora pues ya ha cumplido su etapa de gestación, entra su licencia de maternidad y demás, pero necesitamos suplir esa función mientras que vaya y disfrute su licencia y vuelve a reintegrarse al trabajo. En ese caso, nosotros podemos solicitar a esa empresa que nos envíe ese trabajador en misión. Para atender incrementos de producción, como ya les indiqué, cuando tengamos un índice alto de producción dentro de la empresa y requerimos de manera expresa que exista otro personal que apoye la actividad económica o la actividad operativa dentro de nuestra compañía para cumplir con el objetivo de ese giro ordinario. Entonces, es en ese caso cuando también las empresas pueden solicitar ese trabajador en misión. Entonces, como lo dije, para atender incrementos en la producción, el transporte, las ventas o productos de mercancías, los periodos estacionales de cosechas, en la prestación de servicios por un término de 6 meses, prorrogables hasta por otros 6 meses, como lo dije, sin superar ese año. Una vez superado el año, pues la vinculación tiene que ser directa por la empresa usuaria. ¿Qué pasa si pasa el año y yo como empresa usuaria omití ese pequeño procedimiento de efectuar la vinculación directa de ese trabajador en misión? Es ahí cuando el funcionario delegado bajo ese ente territorial en cabeza del Ministerio del Trabajo nos hace la inspección y vigilancia y se visualiza que hay este tipo de inconsistencia, pues nosotros también podemos entrar a ser solidariamente responsables de lo que pase con ese trabajador. Es decir, eso lo determina directamente el funcionario delegado por la entidad territorial, pero lo que pasa acá es que nosotros omitimos también ese deber de cuidado de que ya una vez cumplido el término de conformidad a la normatividad, la vinculación tenía que ser directa con la empresa usuaria. En ese caso, nosotros entraríamos en una calidad de solidaridad que previamente pues establecería hasta qué punto, hasta qué límite, pues el funcionario delegado por el Ministerio del Trabajo en cabeza de su ente territorial específico. Bueno, entramos a ver algo y un punto muy puntual, muy específico y muy relevante que hemos visto a lo largo de nuestra clase.
¿Recuerdan lo que yo les había manifestado a ustedes sobre la diferencia en esta subordinación contractual y esa subordinación funcional? ¿En quién recae esa subordinación funcional? Recae en la empresa usuaria, que es la empresa a la cual se ha enviado ese trabajador en misión para cumplir una función determinada. ¿Qué puede hacer esa subordinación funcional? Bajo la cabeza o bajo, digamos, ese presupuesto de que ese tipo de subordinación recae sobre la empresa usuaria puede dar las debidas instrucciones, efectuar el tema de vigilancia del trabajador respecto del cumplimiento de sus labores derivadas, pues, de lo que previamente se ha establecido en su contrato de trabajo como obligaciones del trabajador, es decir, velar por ese cumplimiento de esas obligaciones, efectuar una evaluación de metas cuando lo sea necesario. Entonces, este tipo de subordinación funcional es delegada a esa empresa usuaria para que ellos también puedan ejercer un monto de control sobre ese trabajador. No quiere decir que como el empleador directo de la empresa de servicio temporal, entonces yo ya me desligo y pues si pasa algo con el trabajador, pues que lo presuma la empresa de servicio temporal. Realmente ese no es el ideal. El ideal es que nosotros como empresa usuaria que estamos recibiendo ese servicio, también ejerzamos digamos, un ítem de subordinación que en este caso se encamina a dar instrucciones, vigilar el trabajo, emitir algún tipo de evaluación sobre las metas, requerir a la empresa de servicios temporales cuando sea necesario, porque el trabajador está omitiendo sus labores, entonces para que ellos previamente se encarguen de ejecutar el procedimiento correspondiente. Ahora, existe también una subordinación contractual. Esa subordinación contractual está en cabeza de la empresa de servicios temporales, quien es la que tiene la obligación y el deber de afiliar y pagar los aportes a parafiscales, los aportes al sistema de seguridad social, pensiones y riesgos laborales, es decir, cumplir con todas las afiliaciones que previamente nos señala la ley. Como nosotros estamos fungiendo como empresa de servicios temporales, como empleador directo de ese trabajador, nosotros tenemos que asumir esta carga de afiliación para que él cuente con todas sus garantías y que en efecto pues no haya ningún inconveniente más adelante. Bajo esa subordinación contractual, también las empresas de servicios temporales pueden efectuar los procedimientos disciplinarios correspondientes. Es decir, si yo como empresa usuaria necesito que citen a ese trabajador a un procedimiento disciplinario, yo no soy el facultado para hacer ese procedimiento. Yo tengo que requerir a la empresa de servicios temporales y decirle, venga, empresa de servicios, necesito que me haga un favor, inicie el procedimiento disciplinario a este señor porque es que este señor está omitiendo X o Y función, no está cumpliendo con esto, no se presentó a trabajar, se presentó en estado de alicoramiento. Bueno, todos los factores que son relevantes para citar a una diligencia de descargos a un trabajador. ¿Quién tiene que hacer esa diligencia de descargos y quién tiene que efectuar esas preguntas y esa acta de descargos y hacer el procedimiento respectivo de traslado de pruebas, de ejercerle y decirle a él que tiene derecho a su legítima defensa, a correr el traslado, rechazar o no los hechos, aportar las pruebas y demás? Es la empresa de servicios temporales, no nosotros. Nosotros tenemos que cumplir con el requerimiento para que él sea citado, pero pues ellos directamente se encargan de hacer esa función de diligencia de descargos. Asimismo, notificar al trabajador cuando con ocasión de una, digamos, una diligencia de descargo se determinó que él ha sido reiterativa una falta, que en efecto pues ha incumplido con sus obligaciones contractuales y demás, notificarlo de la renuncia, notificarle la terminación de su contrato con justa causa o sin justa causa si es que no quieren abarcar ese tema del procedimiento disciplinario, pero sí tienen que proceder con el pago de la respectiva indemnización. Entonces, en ese caso, quien se encarga de terminar esa relación contractual de naturaleza laboral es directamente la empresa de servicios temporales bajo la subordinación funcional que lo cobija. Y finalmente el pago de la liquidación. Ese pago de la liquidación debe ser directamente por la empresa usuaria, es decir, nosotros si contratamos ese tipo de servicios. Ese pago de la liquidación debe estar ligado directamente por la empresa de servicios temporales. Ellos son los que se encargan de efectuar la respectiva liquidación, citar al trabajador para que reciba su liquidación o en efecto si el trabajador no se quiere acercar a recibir dicha liquidación, proceder a hacer la consignación en depósito judicial a órdenes de un juez laboral para evitarnos pues con posterioridad el tema de el pago o la indemnización de un día de salario en cada día de retardo por el pago. Por otra parte, vamos a ver la responsabilidad de la empresa contratante. Es decir, en este caso, ¿quién sería la empresa contratante? Seríamos nosotros. Entonces, la ley 50.990
una ley que pues realmente rige todo el tema correspondiente a este tipo de vinculación y contratación. En su artículo 78 establece que la empresa de servicios temporales es responsable de la salud ocupacional en primera instancia de los trabajadores en misión en los términos señalados directamente por la ley. Y pues que en efecto no puede tener esa naturaleza de trabajadores permanentes. Cuando el servicio se preste a oficios, actividades particulares, riesgosas a los trabajadores, requieren de un adiestramiento particular. Acá hay algo muy importante. Recuerden lo que hablamos de la subordinación funcional. Dentro de esa subordinación funcional, lo que tenemos que hacer nosotros como empresa usuaria es que en efecto garantizar que esta persona, si va a desarrollar actividades riesgosas o demás, pues cumplir con esos parámetros legales de elementos de protección personal. Digamos, si va a ser una persona que va a limpiar unas ventanas a una altura pues considerable, darle, digamos, ese elemento de protección personal para que pueda desarrollar su función de manera adecuada y ejercer ese derecho de deber y cuidado también con ese trabajador. Porque como ya lo dije, si bien es cierto, nosotros no somos los empleadores directos, también tenemos que blindar y proteger a ese trabajador de cierta manera. Bueno, estos elementos de protección personal especial, lo que les había dicho, pues lo ideal realmente es eso. Muchas empresas dicen, pero es que eso lo tiene que proporcionar la empresa de servicios temporales. Hay una discordia ahí. Lo que pasa es que nosotros bajo ese deber de cuidado lo recomendable es que si vemos que el trabajador pues ya está efectuando una labor con unos guantes pues ya en deteriorado estado o un elemento que ya tiene pues ya bastante uso, pues nosotros también tenemos que proporcionar ese deber de cuidado, ese tema de solidaridad con ese trabajador y pues permitirle así que cumpla con sus funciones específicas. Finalmente, vamos a ver lo de la tercerización ilegal, vamos a entrar a este tema específico, lo vamos a ver dentro de las empresas de servicios temporales. ¿Por qué? Porque esta tercerización ilegal tiene más auge en este tipo de contratación o tercerización. Entonces, vamos a empezar a ver este tipo de tercerización ilegal. En la siguiente clase simplemente vamos a ver como un abrebocas de lo que vamos a ver inicialmente para que ustedes pues tengan en cuenta qué es lo que vamos a tratar con posterioridad. Nuestra siguiente clase, ¿qué va a ser? Vamos a abordar tercerización ilegal, vamos a abordar contratación o tercerización por cooperativas de trabajo asociado y vamos a iniciar con el tema de contratos sindicales. Esa va a ser nuestra siguiente clase. Si ustedes de pronto se quieren documentar, quieren verificar, quieren leer jurisprudencia, doctrina, lo que puedan encontrar en la red para que ustedes se puedan pues familiarizar con el tema. Asimismo, lo que les digo, voy a darles un dato, antes de entrar con este tema, voy a darles un dato de la sentencia que habló sobre el tema de la contratación de personal a través de cooperativas de trabajo asociado para que ustedes puedan entrar a visualizar. Entonces, esto es una sentencia de la Sala de Casación Laboral, Corte Suprema de Justicia, en donde directamente los implicados, permítanme un segundo, les confirmo directamente quiénes fueron los implicados en ese caso, para que ustedes puedan entrar a visualizar el tema puntual. Entonces, bueno, tengo un problema acá como de red. Pero entonces, para de pronto no darle más alcance al tema, yo voy a pedir que les suban los datos, que les sean enviado a ustedes la información para que ustedes puedan entrar a visualizar la sentencia y que se familiaricen con el tema de la contratación por medio de cooperativas de trabajo asociado. ¿Hasta qué momento es legal? ¿Hasta qué momento es ilegal? ¿En qué momento existe esa tercerización y que pues puede tener sus repercusiones y sus correspondientes sanciones? ¿Y en qué momento la cooperativa pues es limitada bajo esa intermediación laboral? Para que ustedes la puedan visualizar. Entonces, la tercerización ilegal, que inicialmente era regulada por el decreto 583 del 2016, el Ministerio del Trabajo, mediante decreto 683 del año 2018, derogó este decreto, el cual establecía los parámetros para la inspección, vigilancia, control sobre la tercerización laboral. Entonces, para todas las modalidades de vinculación diferentes a la contratación directa de un trabajador en el país, este tipo de decreto, el decreto 683, ya entra a regular varios aspectos. Vamos a ver entonces en nuestra siguiente clase ese cuadro de que puede diferenciarse entre la norma inicial, es decir, el decreto 583, y este decreto que entró a derogar esa norma, que es el decreto 683 del año 2018, que es el más reciente. Entonces, vamos a abarcar estos temas. Agradezco mucho la atención prestada el día de hoy. Espero que la siguiente clase, cuando ustedes puedan leer y visualizar la sentencia que les voy a dejar, ustedes puedan dar ese aporte y pues evidenciar que en efecto vamos a entrar en un tema bastante
digámoslo así, bastante controvertido, como es la tercerización por cooperativas de trabajo social. ¿Listo? Entonces, agradezco mucho la atención de ustedes y espero se encuentren muy bien y terminen esta jornada laboral de manera exitosa. Que estén muy bien.